Ya estamos con Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Estaremos hablando de varios temas de actualidad, pero vamos a comenzar mencionando esta nueva apuesta que hace la Universidad de la República en centros penitenciarios, en este caso en Santiago Vázquez. Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, quedó inaugurado este centro universitario en Santiago Vázquez. Actualmente concurren unos 41, me parece, ¿no? 41 estudiantes en Santiago Vázquez que se suman a esta altura son cerca de 240 estudiantes que la Universidad de la República tiene en contexto de encierro. Claro. En distintas cárceles hay un circuito que abarca la área metropolitana, pero también tenemos alguna actividad importante, por ejemplo, en Salto, en estas áreas. Bien, que es un desafío para la institución, pero a la misma vez es una forma de asegurar el derecho al acceso a la educación superior, independientemente del contexto que estén las personas. Sí, ¿cómo ha sido la experiencia, ¿no?, de trabajar con privados de libertad? Recién mencionábamos en la rehabilitación, que a veces uno piensa que termina siendo utópico teniendo en cuenta cómo están las cárceles hoy en día, pero bueno, hay algunas excepciones interesantes, ¿no? Yo te diría, estamos apostando a colaborar en términos de integración social con el país, haciendo llegar la educación superior a aquellos que pueden hacerlo. Y yo creo que hay un par de anécdotas que son anécdotas, pero son interesantes de tener en cuenta. Ya tenemos algún egresado que terminó su formación de grado a nivel de cárceles, privados de libertad. Y lo otro que es interesante también es ver cómo hay cierta dinámica en donde a veces terminan la educación secundaria en privación de libertad y comienzan la formación universitaria en ese contexto. Cuando salen de contexto de encierro, se incorporan con normalidad en la vida universitaria. Por supuesto, no son las condiciones ideales para estudiar y parte de lo que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Rehabilitación es estar generando condiciones que mejoren estas circunstancias. Por ejemplo, en Santiago Vázquez hay inclusive un ala de un pabellón en donde están recluidos aquellos que son estudiantes universitarios. Claro, porque estudiar de repente en una celda con 7 personas más, que digo, es muy difícil, ¿no? No solamente la posibilidad de tener clases, ahora inclusive con el Zoom y con otro tipo de estrategias virtuales es más sencillo, sino tener las condiciones para estudiar. Claro. Nosotros siempre en clase decimos, cuando estamos en situaciones normales, que no alcanza con venir a clase, que importa el esfuerzo que hacen en forma colectiva los estudiantes estudiando fuera de horario de clase, esto también vale para estos contextos. Ahí también es importante señalar que junto con el acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Universidad de la República está colocando algunos recursos importantes, por ejemplo, conectividad, que es muy importante en estos casos. Y acompañamiento de pares, muchas veces estudiantes que ingresan a las cárceles para poder acompañar a sus colegas y docentes que concurren periódicamente también para ayudar a estos procesos. ¿Y están todas las carreras presentes? No están todas las carreras presentes, generalmente los primeros tramos sí, pero obviamente, por ejemplo, hay las carreras que exigen interacción con sistemas biológicos, como agronomía o veterinaria, puede ser un poco más complejo, o clínicas, en esos casos. Los primeros tramos de las carreras suelen ser relativamente sencillos cursarlos en contexto de privación de libertad. Después hay carreras completas que sí se pueden hacer en estas circunstancias, pero bueno, en algún sentido la Universidad de la República hace un esfuerzo importante por adaptar la currícula y la trayectoria de formación de tal manera de habilitar los avances en la formación. Rodrigo, yendo un poco para atrás a este proyecto, la academia en general, cada vez que avanza en algo, hay estudios previos. ¿Se ha estudiado la importancia del estudio en los privados de libertad en el marco de la rehabilitación? Yo te diría, hay estudios internacionales que muestran que efectivamente el acceso a la educación y el acceso más en general a las políticas públicas son un elemento importante en estas lógicas. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo que tiene que ver no con la educación, sino con la protección social. En Estados Unidos hay un estudio bien interesante que muestra que aquellos que egresan de la situación de privación de libertad y están acompañados con políticas sociales, por ejemplo, de transferencias monetarias, tienden a tener una tasa de reincidencia mucho menor que aquellos que con idénticas características no lo tienen. ¿Sí? Claro. Entonces, de alguna manera este acompañamiento es importante. La educación en particular también hay evidencia internacional en esta materia. De todas maneras, es un contexto complejo. Es un complejo donde no es simplemente disponibilizar la educación, sino que hay que hacer un acompañamiento importante. Lo estamos haciendo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también con un esfuerzo institucional, yo diría con cierto grado de fragilidad, ¿verdad? O sea, no estamos en las condiciones ideales, pero entendemos que es un esfuerzo que la Universidad de la República tiene que hacer. Dos puntos que me parecen esenciales en toda universidad, que tiene que ver con el alumnado, de cuántos alumnos privados de libertad estamos hablando y qué pasa con los docentes, donde también ahí hay un aspecto de reclamo hacia las diferentes autoridades, de presupuesto, de salario y bueno, este tipo de trabajo. ¿Cómo se mancomuna todo ese combo? Yo diría con mucha voluntad, en particular los cuerpos docentes. Nosotros en este momento tenemos 240 estudiantes privados de libertad que vienen creciendo a una tasa importante, cosa que para nosotros es una excelente noticia. ¿Sí? Así, si uno se proyecta 10 años atrás, eran 6 o 5 estudiantes que teníamos en esa circunstancia, estamos hablando de centenares en este momento.
Lo segundo es que efectivamente nosotros estamos sosteniendo esta actividad con recursos que son contingentes, ¿sí? Con mucho esfuerzo institucional, pero no tenemos asignación presupuestal específica para esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos desviando en el buen sentido de la palabra, algunos recursos que están destinados, por ejemplo, a atender la situación de las facultades, a atender la situación de los estudiantes en contexto de encierro. ¿Ah? Eso lo hacemos, vuelvo a decirlo, porque tenemos que hacerlo como universidad, pero simultáneamente tenemos que buscar los caminos como país de mejorar las condiciones de estudio en general y esto que tú planteas. Un docente ir a un establecimiento penitenciario implica, no el doble, muchas veces una tarde entera. Exacto. ¿Ah? Para dar una clase de 1 hora y media, para poder hacer un acompañamiento los traslados. Exactamente. Muchas veces ponemos vehículos de la Universidad República para esos traslados, lo hacemos, vuelvo a decir, porque creemos que tenemos que hacerlo. Pero el despliegue logístico es absolutamente distinto que en otras circunstancias. Totalmente. Una de las cosas que hemos logrado corregir tiene que ver inclusive hasta con unos desfasajes para tomar exámenes o para encontrar a los estudiantes. A veces concentramos estudiantes en un establecimiento que provienen de varios establecimientos y bueno, a veces teníamos dificultades para juntarlos en horarios adecuados para tomar un examen. Bueno, ese tipo de cosas las hemos logrado corregir. Pero yo creo que el país necesita un esfuerzo más grande en esta materia porque, y ustedes lo mencionaban antes, ¿no? Si en realidad parte de la seguridad en Uruguay tiene que ver con generar condiciones objetivas que le den a aquellos que están hoy privados de libertad oportunidades para poder desarrollarse. Y la educación terciaria y superior en este siglo XXI es una clave importante en esta materia. Sin duda. Se viene la rendición de cuentas, vamos a estar hablando también de lo que está solicitando la Universidad de la República. Hablar un poco de cuál es la realidad. Por lo que tengo entendido, ha aumentado muchísimo la matrícula, pero hay una situación que se está viviendo en primero. Sí, yo diría que hay un efecto, lo que nosotros llamamos en la nomenclatura interna, efecto COVID. Por un lado, la buena noticia siempre, nosotros entendemos que al Uruguay le faltan muchos estudiantes universitarios. En cualquier comparación internacional, es buena cosa que se incremente la matrícula de estudiantes universitarios. Y eso está sucediendo, y sucedió de manera importante entre el 2021 y el 2023. La dificultad que estamos observando, y eso es algo que sí nos está preocupando mucho, es que la tasa, yo diría, de fracaso en primer año está aumentando. ¿Sí? Bien. Hay un ejemplo que estamos manejando con cuidado, pero como lo tenemos estudiado, lo menciono en particular, un curso de primer año de la facultad, del primer semestre de la Facultad de Ingeniería, en este país que dice apostar a la economía del conocimiento y al futuro. Al futuro, en términos más generales. En el 2019, antes de la pandemia, tenía 1.500 estudiantes. ¿Sí? Ese curso hoy tiene 2.500 estudiantes, con la misma cantidad de docentes. Bien. ¿De dónde vienen esos 1.000 estudiantes adicionales? Vienen porque aumentó la matrícula, buena noticia, pero también porque aumentó el porcentaje de estudiantes que recursan, o sea, estudiantes que no pudieron aprobar en años previos. Y eso no es una buena noticia. Entonces estamos teniendo un efecto donde, yo diría, siempre hay cierto grado de desvinculación o de fracaso, pero era relativamente, yo diría, constante o predecible, un incremento en esas circunstancias. Nosotros lo estamos asociando fuertemente a que hay estudiantes que han culminado su formación secundaria en condiciones que no son adecuadas. Los años de la pandemia son años muy duros para aquellos que atravesaron sus últimos años de bachillerato o de UTU en estas condiciones. Por ello, parte del énfasis que estamos haciendo en la rendición de cuentas es, a ver, el Uruguay necesita, no la Universidad República, el país necesita darle oportunidades objetivas a esos estudiantes. La Universidad República está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo? Compensando, teniendo más docentes por estudiantes que permitan acompañar de una manera mucho más fluida esta situación. Porque no es la calidad de la enseñanza promedio lo que está afectándose. Si uno ve, el estudiante que está en condiciones y tiene la autonomía pedagógica, la autonomía cognitiva como para poder aprender en base a lo que la Universidad de la República le pone a su disposición, lo hace de forma adecuada. El problema es que aquellos estudiantes que vienen con trayectorias educativas previas, yo diría, más frágiles. Sí, o que se vieron interrumpidas por la pandemia. O se vieron interrumpidas por la pandemia. ¿Y esto ocurre en todo? Porque tú mencionabas ingeniería, que bueno, tiene un perfil, digo, bien científico. Además señalan que primero de ingeniería, que no sé si están así, pero hay como un mito de que es medio filtro. Pero ¿pasa en todas las carreras? Yo te diría dos comentarios. En primer lugar, la tasa de fracaso en ingeniería puede ser alta en términos relativos en primer año, pero el problema es que viene creciendo en los últimos años. Claro. O sea, no se es incrementó más allá de que era alta. Más de lo predecible. Claro. Veníamos con una situación estable en esta materia y tenemos un salto. Hay otras facultades que le está pasando algo similar. Estamos registrando toda la información para poder tener el mapa completo, pero el panorama general es que estamos ante una situación de más fragilidad educativa al ingresar a la vida universitaria. El segundo comentario que quería hacerles es el otro problema que tenemos a veces en algunas pocas, en estos casos no generalizado, carreras en el egreso. Caso típico, Facultad de Enfermería. Facultad de Enfermería, una dificultad enorme que tuvo en la pandemia es que por protocolos sanitarios muy entendibles, los hospitales de ACE no permitieron el ingreso a las prácticas educativas. ¿Ah?
¿Qué nos sucedió? Se concentraron generaciones. Hubo 2 generaciones, en este momento tenemos 2 o 3 generaciones que están hacia el final de la carrera, en un país que necesita muchas enfermeras y enfermeros. Está al final de la carrera y no tenemos el cuerpo docente para atender a todos. Claro. Entonces, estamos como racionando la cantidad de docentes por estudiante y están en la cola esperando que poder tener, culminar su último curso en estas materias que son más prácticas. Entonces, eso también es parte de lo que nos preocupa y para eso tenemos que tener unos recursos que nos permitan, en algún sentido, superar la situación que estableció el COVID en estas dimensiones. ¿Responde 100% a lo que pasó previo o hay también una cuestión de laudelar y dígase cuestión edilicia, cuestión de recursos humanos, que también pueda favorecer a esta mayor repetición o mayor acumulación en primer año? Yo te diría, en cuestiones edilicias, la Universidad República viene a hacer inversiones muy importantes en todo el país. Estamos con algunas dificultades en algunas regiones, por ejemplo en Paysandú vamos a hacer un edificio nuevo muy importante porque creció mucho más la matrícula de lo esperado, ¿no? Pero en realidad el panorama general no es una restricción importante hoy el componente edilicio. Luego de inversiones muy importantes en los últimos 15 años. ¿Sí? En 2005 era gravísima la situación edilicia, hoy yo diría que es una situación mucho más administrable en general. Ayuda a las plataformas digitales. Claro. Porque también es cierto que nosotros cuando volvemos a la presencialidad, de todas maneras, buena parte de las facultades, los cursos masivos o que tienen una demanda muy fuerte desde el punto de vista edilicio, lo hemos mantenido por lo menos con opciones virtuales. ¿Sí? Por lo tanto, ahí yo no veo un problema central. Lo cual no quiere decir que no haya dificultades edilicias, las hay en algunas áreas, pero mucho más acotados que en otros periodos. Donde sí tenemos una dificultad es en la cantidad de docentes por estudiante. ¿Sí? Pero ahí sí, porque creció la matrícula y no creció la cantidad de docentes. Claro. De docentes, claro. Entonces ahí tenemos una dificultad, que eso más que nada se expresa en primer año, donde tenemos los crecimientos más importantes. Y quizás pueda también colaborar a toda esta ecuación y suma sobre todo por supuesto. Dicho de otra manera, el Uruguay necesita acompañar esta buena noticia que se incrementa la matrícula con una expansión de los recursos, en particular docentes, que atienden a los estudiantes en primer año, que sea más adecuada, ¿verdad? ¿Y a cuánto aspiran de incremento en la próxima rendición de cuentas, teniendo en cuenta que es la última de este gobierno y que además se vienen las elecciones? Bueno, o sea que también es estratégico como para programar. Acabas de poner el dedo en el ventilador, el tema que para nosotros es clave. O sea, esta rendición de cuentas no es una rendición de cuentas más. El problema es que en esta rendición de cuentas se define el presupuesto 2024, pero también el presupuesto 2025. Claro. Entonces, 2023, 2024, 2025 son años que nosotros no vamos a tener incrementos presupuestarios inmediatos y donde vamos a tener que atender con los recursos que vote el Parlamento este año, ¿sí? La evolución de la matrícula y nuestras complejidades. Entonces, estamos haciendo un pedido importante, del orden de 100 millones de dólares. ¿Pero por qué estamos haciendo un pedido importante? Porque queremos ni siquiera volver al mejor guarismo, a la mejor relación entre docentes y estudiantes que teníamos hace 5, 6, 7 años atrás. Queremos recuperar la mitad de ese camino. Por tanto, hay un costo importante que son horas docentes. Queremos también asegurarnos que en el interior del país, donde la Universidad República está logrando cosas muy importantes, no tenemos que esperar 3 años para ver si logramos desarrollar algunas carreras, que tenemos aprobadas algunas de ellas. ¿Sí? O empezar una experiencia mucho más rica en Colonia y Soriano. Ya asignamos un conjunto de recursos, $1 millón en forma permanente para Colonia y Soriano. Bueno, posiblemente en el 2024 tengamos alguna carrera instalada o alguna oferta educativa en esa nueva región del país. Lo que no nos parece razonable es que tengamos que esperar el 2025 para ver si podemos planificar tener un espectro mucho más amplio de ofertas educativas. Entonces, es un pedido importante. El otro tiene que ver con Hospital de Clínicas, por ejemplo. El Hospital de Clínicas, el presidente de la República ha presionado... 2030. Ahora, ¿cómo llegamos a 2030 con un Hospital de Clínicas nuevo? Ya sea en el mismo edificio, el edificio al lado. La única manera es que se voten recursos ahora es para empezar el proceso. Si esperamos el 2025, 2026, no llegamos al 2030. Sí. Muy bien. Con respecto a las diferentes facultades, hay un tema importante con respecto a la Facultad de Información y Comunicación, con el Grupo Cruzar, y no sé si fue un malentendido o una cuestión que se iba a dar una conferencia de prensa relacionado al pasado reciente, un grupo de estudiantes y docentes que estaban trabajando en el tema, una conferencia de prensa, una reacción de madres y familiares que terminó suspendiendo esa conferencia de prensa. ¿En qué quedó toda esa situación? Y si podés contar brevemente qué fue lo que pasó. Yo creo que ahí hubo un error de comunicación desde el Grupo Cruzar, en la forma que planteó la conferencia de prensa, que no fue adecuado. Creo que tuvieron también la reacción razonable y cuando familiares desaparecidos señala su malestar, se suspendió la conferencia de prensa, por más que se hizo la solicitud de información, que era lo que se iba a anunciar ante el Poder Judicial. ¿Sí? Esa solicitud, de hecho, se contestó ahora que no estaba disponible esa información. Sí. De todas maneras, yo quiero señalar que para mí la buena noticia de esto es que hay una reconstitución, también ese vínculo, que es un vínculo, fue un malentendido ese momento. El día de ayer inauguramos un repositorio del Grupo Cruzar, donde está el archivo Berruti.
¿sí? A través de distintos mecanismos y algoritmos se puede acceder al mismo, haciéndole consulta con ciertos protocolos, que está ubicado en la ex Facultad Veterinaria. Y estuvieron presentes, y quiero agradecerle particularmente, familiares, estuvo presente en esa inauguración de ese repositorio. Que es para totalmente un hito importante, pues también es acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y que va a permitir consultas, vuelvo a decir, con ciertos protocolos, pero consultas abiertas de un archivo que sigue siendo todavía un espacio de investigación. Sí, bueno, cuando aparecieron todos estos archivos que se filtraron de una manera que todavía no se sabe, también ahí la Universidad de la República tiene la responsabilidad primero de entender la confiabilidad, ¿no? Yo diría, ahí estamos todos un poco sorprendidos, entre otras cosas porque los archivos que son ese archivo Berruti, ¿no? El mismo, se supone que es el mismo archivo, pero el archivo que se publica en Estados Unidos, hay rollos, recuerden que es un microfilm para la audiencia general, ¿no? Estamos hablando de microfilm, de documentos que fueron microfilmados en algún momento y los que se recupera en la dictadura. Hay rollos que no tenemos ni nosotros ni no tenían ni familiares, aparentemente. Sí, sí. Nosotros claramente no eso teníamos. Eso es confirmado, ¿eh? Sí. Entonces, familiares no tenían. Exactamente. Entonces, eso lo que señala que estamos hablando de otra fuente. Es una versión, entre comillas, del archivo de Berruti, que no sabemos cuál es el origen. Yo creo que eso es una señal preocupante. Nosotros, desde la Universidad de la República, entendemos que el acceso a los archivos tiene que ser un acceso abierto, pero a la misma vez con ciertas seguridades para evitar la revictimización de gente que está observada en esos procesos. Yo creo que el país se merece una reflexión sobre estas circunstancias que están dando, que muestran que hay otros archivos de la dictadura que todavía no son de conocimiento público de las instituciones públicas. Claro. Eso me parece que es la conclusión más importante de este episodio que se dio en estos días. Con respecto a la universidad, ¿va a hacer algo en particular? ¿Estudiarlos, los documentos, analizarlos, llegar hasta las últimas consecuencias para ver si son efectivamente fidedignos o no? ¿Hay un trabajo establecido, armado para eso? Yo diría, en la medida que no tenemos acceso directo, porque lo que hay son consultas internet. Es difícil de poder identificar con claridad eso. Lo que nosotros estamos haciendo es chequeando exactamente qué es lo que no tenemos. Ya sabemos que hay un conjunto de rollos que no tenemos. Están haciendo ese contraste. Y comparando lo que hay en cada uno de los rollos, corresponde exactamente a lo que tienen el repositorio Luis Acuesta, que fue lo que inauguramos en el día de ayer. Ese trabajo se está haciendo. Y simultáneamente ofrecimos nuestras capacidades para incorporar las mismas lógicas y usando a veces algoritmos de inteligencia artificial inclusive para transcribir, porque estos archivos, otra característica que tiene que el nivel de conservación no es el mismo. Entonces, se están usando distintos tipos de algoritmos para buscar una transcripción completa, ¿sí? Y a la misma vez un mecanismo de consulta. Hemos puesto a disposición, en general de las autoridades, la posibilidad de que otros archivos provenientes de la dictadura puedan ser objeto de análisis a partir de esta herramienta y de vuelta con los protocolos del caso y cuidados del caso sean de consulta abierta. Cambiando nuevamente de tema, hay un proyecto de telemedicina que me parece muy importante porque la mirada de la Universidad de la República está puesta también en el interior desde hace ya un tiempo con avances bien importantes, ¿no? Tenemos algunos antecedentes que van en esa edición. Por ejemplo, el proyecto ECOS, que coordina el profesor Henry Cohen, conocido de todos. Ha puesto a disposición también mecanismos en donde se usa la tecnología de información para acceder a consultas de esta naturaleza, generalmente del cuerpo médico. En este caso hay una iniciativa de la Facultad de Medicina, y quiero reconocer en particular a su decano, Arturo Briva, de ubicar esto en un plan de discusión nacional. Uruguay está atrasado en esta materia. ¿Sí? Uruguay tiene un desarrollo relativo menor en términos de telemedicina. Hay posibilidades de avanzar en esta dirección y hay posibilidades que la Universidad de la República logre ser un soporte relevante en esto porque tenemos las capacidades para poder hacerlo. Le estamos proponiendo al país en la rendición de cuentas no solo lo que la Universidad de la República necesita para enseñar, para investigar, para hacer extensión, sino algunas áreas de desarrollo tan relevantes como la telemedicina. También estamos proponiéndole un proyecto de investigación vinculado a Santa Lucía. Antes de todo el lío que estamos teniendo con el agua, formulado durante el año pasado, estamos proponiéndole tener un conjunto de proyectos que analicen, yo diría, los recursos hídricos del Uruguay en general. Bien, para cerrar, un poco pensando también a futuro en la rendición de cuentas y quizá tiene que ver un poco más con el aspecto político de todo esto, ¿te has podido comunicar con alguna de las autoridades del Poder Ejecutivo? ¿Te han dado algún tipo de indicio de sí o no con respecto a la necesidad y al incremento de los recursos para la UDELAR? ¿Está ya establecido un poco en off que va a haber una atención especial a la salud mental y aquí la UDELAR no estaría 100% arraigada, pero ¿has tenido algún indicio, alguna charla? Yo te diría, en primer lugar, nosotros dentro de lo que presentamos en la rendición de cuentas hay un pequeño capítulo que es salud mental. Bueno, sí, es un tema. Que está Hospital de Clínicas y Facultad de Psicología vinculados, que tiene que ver también con generar mecanismos de vigilancia, fundamentalmente vinculados al suicidio. Bien. Pero a la misma vez,
hemos tenido dos señales. En un momento he tenido un diálogo con el ministro de Educación y Cultura. Me planteaba una situación difícil desde el punto de vista presupuestal. Veíamos cuál es en unos días, en horas, vamos a saber cuál es el mensaje del Poder Ejecutivo. Y también fuimos citados por el Ministerio de Economía y Finanzas para que hagamos una presentación de nuestras prioridades. Y por eso también fue cerca de un mes. Se realizó, fue en particular el decano Jorge Xavier de la Facultad de Ciencias Económicas que hizo la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas. No hemos tenido otras señales al respecto, ¿sí? Vuelvo a decir, hemos tenido contacto con otros actores, muchos gobiernos departamentales y en el parlamentario, comenzamos con esos contactos. Creo que no es buena cosa que la Universidad de la República comience formalmente a tener reuniones en el Parlamento, hasta tener claro cuál es el mensaje por ejecutivo. Perfecto. Lo haremos a partir de ese momento. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el Living. No, gracias de vuelta por la invitación, es un gusto estar con ustedes esta tarde. Un gusto recibirte. Gracias.